Bien, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Enrique, aquí con estos temas interesantes del coronavirus. Muchas gracias por estar con nosotros. Te presento brevemente. Manuel Toledo es colaborador del IPRESET y él es analista económico y analista financiero, y el día de hoy sostuvimos una plática interesante que le pedí que pudiéramos convertir a una entrevista grabada para compartir con el público del IPRESET, porque estábamos empezando a ver, Manuel, el tema de para dónde va el transporte, la logística y el negocio en México, y detectamos el día de hoy una ley o un documento, un acta, como le llaman en Estados Unidos, muy importante que podría también detonar algunos aspectos que vale la pena que resaltemos el día de hoy en esta entrevista. Platícanos qué es lo que estamos viendo ahorita en pantalla con el tema de Trump y el Defense Production Act. Lo que está sucediendo es que los alimentos se están acabando en Estados Unidos, básicamente. Y esto es porque empresas como Tyson no solamente es de pollo, aquí en México la conocemos por las alitas de pollo, pero su cadena es mucho más grande, no están produciendo, están paradas, están cerradas. Y los supermercados, las tiendas de conveniencia, todo eso se están agotando sus inventarios, están cerrando los inventarios con mucha rapidez. En Atlanta particularmente, que es donde tenemos algunos de los contactos, nos dicen que tienen que hacer incluso algunas filas para poder comprar insumos y se ha vuelto todo un problema. Hoy el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión que no tiene un precedente relativo, porque fue en la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial afectó ligeramente a Estados Unidos porque Estados Unidos tenía problemas de producción, pero no estaba en guerra. La guerra estaba realmente en Europa. El problema es que hoy está el problema de Estados Unidos. Y esta ley que no tiene que dictó hoy el presidente, básicamente lo que está diciendo es, trabajen, hagan alimento, produzcan, importen o hagan lo que tengan que hacer y yo les voy a ayudar con todo lo que necesiten. Yo les mando mascarillas, les mando protectores, les voy a mandar equipamiento, prometió que en diciembre sí o sí o sí tiene la vacuna. Eso me pareció un poco arriesgado de su parte decir que la va a tener en diciembre, pero están trabajando, pero va a generar algo así como son 2 billones de dólares solamente para este proyecto, en donde lo que quiere es que las empresas, sus trabajadores, regresen. La negociación grave ha sido con los sindicatos. Los sindicatos no querían que los trabajadores regresaran por el miedo al coronavirus, pero dada la emergencia nacional, el presidente les dice, te doy todo, te ayudo, te puedo quitar, incluso alguna parte está negociando, esto todavía no ha sido publicado, pero está negociando impuestos incluso, para beneficios fiscales para las empresas con tal de que empiecen a producir alimento. Esto implica que muchas empresas que están ligadas a la cadena de valor en México tengan que importar los insumos de México para poder hacer sus productos. Estamos hablando de todas estas empresas que están en nuestro país y que finalmente llevan el producto a Estados Unidos para que allá sea procesado, congelado y entregado a todos los centros para distribuir alimento, ¿no? A los centros comerciales. El tema con esta desesperación del presidente Donald Trump es, ahora México van a acelerar el paso de la frontera. Ya aceleraron el Tratado de Libre Comercio, entra en vigor el 1 de julio, eso ya creo que ya lo sabían, pero Correcto. ahora van a tener que aperturar la frontera con más fuerza para que los camiones empiecen a entrar. Nosotros calculamos que van a estar entrando por Arizona, por esa zona de Arizona, Nevada, que son las menos complicadas por el coronavirus en ese país, y por ahí estarán entrando para poder llevar alimento hacia los Estados Unidos. Lo que decíamos, Estados Unidos va a necesitar mucho alimento, tiene que recargar el inventario para más de 330 millones de norteamericanos que se están quedando escasos y que, lo peor, no son capaces de producir. Y encima de esto tienen una guerra con China que se está reavivando. El impacto para el sector del transporte y logística en México, concretamente, representa, Manuel, el hecho de que podemos tener una activación de nuestro sector en función de mover alimento hacia la frontera norte. Sí, así es. Lo que tenemos que estar atentos ahora es, esta ley fue publicada hoy a las 3:47 de la tarde. Estamos esperando las secuelas de esta información
Y lo que van a decir es cuáles son los alimentos que Estados Unidos no va a alcanzar a producir o que tienen que traer de la cadena de México para empezar a exportarlo. Entonces, lo que la industria del transporte tiene que estar atenta es cuáles son los alimentos que van a empezar a moverse. Pollo, huevo, carne de res, lácteos, verduras, esos son los que van a empezar a mover urgentemente para poder cubrir. Cereales, todos los cereales, avena, te digo. Pero Esos Manuel, son, si tenemos aquí en México la planta productiva también parada por cuestión del COVID-19 y la contingencia, entonces, ¿cuál es la expectativa de poder satisfacer las necesidades de este mercado americano con la capacidad que hoy tiene México? Porque si yo te preguntara cuál es la capacidad que hoy México tiene de producir todo esto que necesitan los americanos y, por supuesto, no desatender el consumo interno. mira, recuerda que en México hicimos algo diferente, que no sé si es para bien o para mal al final, pero las actividades esenciales no se detuvieron. Y dentro de las actividades esenciales es todas las empresas que producen alimentos no se pararon y no pararon. Y siguen trabajando. Y trabajan casi todas al 100%. Entonces, esa es la diferencia con Estados Unidos. Allá sí las pararon, aquí no. Considerada como una actividad esencial, cualquier empresa que se dedique a producir cualquier tipo de alimento siguió trabajando. De hecho, por ejemplo, las harineras tienen inventarios porque siguieron trabajando. Y esto significa que tenemos producto que podemos mandar allá y que podemos producir, porque además, al no haber ninguna restricción en México y no tenemos ningún tipo de problema con los sindicatos para regresar a trabajar, es más fácil que en México regresen a trabajar los que eventualmente se fueron del sector alimenticio y produzcan rápido para mandar a Estados Unidos, que Estados Unidos echar a andar su maquinaria con todo y con esta acta que el presidente de Estados Unidos mandó. Así que México lo que va a hacer es toda la industria alimenticia va a empezar a producir antes de lo previsto. Yo te aseguro que en este momento todas las empresas que se dedican a producir alimentos que tienen permisos para exportar van a empezar a trabajar más rápido y van a contratar más gente y van a echar a andar toda su planta productiva para poder mandar tanto como sea posible a los Estados Unidos. Esa es la diferencia. La diferencia es que en México ese sector nunca se detuvo. Por consecuencia, el sector de logística y transporte se va a ver ampliamente beneficiado con el volumen de fletes para la parte de exportación. Y así es, nosotros calculamos que va a empezar a haber un movimiento y un crecimiento importante del transporte. O sea, platicaba hace rato con una persona que está en Atlanta y decía eso. El problema ahorita es cómo echar a andar toda una maquinaria de transporte y logística que se paró. Todo está parado en Estados Unidos. En México no, en México de alguna manera, yo sé que cuando los empresarios escuchen dirán que a lo mejor vivo en otro país, pero es que nosotros no nos paramos como otros países. México se siguió moviendo, más lento, pero se siguió moviendo. Hay países, hay estados que Estados Unidos los pararon. Nueva York está totalmente parado, totalmente parado. No hay forma de hacer nada. Entonces, en California están semi parados. Esa es la diferencia con México. En México el gobierno fue permisible con los sectores esenciales. Sí, yo creo que el sector del transporte en México va a tener un repunte en estos días, consecuencia de empezar a exportar por la enorme demanda de alimentos que Estados Unidos va a requerir. Eso es casi un hecho. Oye, eso me lleva a comentar otro tema de los iniciales que habíamos empezado a platicar en nuestra conversación el día de hoy. Sí estamos entonces aplanando la curva, sí estamos domando el número de infectados y de muertos en México, porque las estadísticas que me estabas mostrando plantean a Estados Unidos como el gran perdedor del COVID-19, ¿no? Si quieres te muestro la curva de la que estábamos hablando para que todos tus clientes, amigos puedan verla. Esta es la curva de la que estábamos hablando. La línea morada es Estados Unidos y voy a poner México voy a poner a México comparado con Estados Unidos para que lo podamos ver. Voy a quitar el resto de los países. Y ahí hay varias apreciaciones importantes. La línea morada, esta línea morada es Estados Unidos. La curva no se está aplanando bajo ninguna causa. En Estados Unidos esto no se ve para cuándo. Y vean la de México, la diferencia es enorme.
Ahora, hay dos cosas que vamos a empezar a discutir. Aquí en México se dice que este dato no es el real. Supongamos que no es cierto, no es el real. Seguramente tendremos que hacerlo como lo explicó el maestro de la UNAM, el dato que te daba. Multipliquen cada contagiado que el gobierno mexicano da por 31.3. Y ese es un número todavía más real. Oye, Así que, pero pregunta, ¿el de Estados Unidos sí es el dato real? no, tampoco. Estados Unidos ya también reconoció que perdió la cuenta. Es que en Nueva York, la dimensión de la tragedia en Nueva York es tal que perdieron la cuenta. Déjame ponerles el mapa, si me permites, para tus clientes. Este es el estado de Nueva York. En Nueva York hay 318.953 casos confirmados y hay 24.892 muertos. No es posible que lleven la cuenta, sobre todo considerando que esto está pasando en un porcentaje muy alto, que puede rozar el 90%, solamente en la ciudad de Nueva York, no en el estado. Entonces el número de muertos ya se escapó. ¿Por qué? Porque mucha gente no está muriendo en los hospitales. Mucha gente ni siquiera... El problema de Estados Unidos es tan grave porque, primero, ellos no tienen la cobertura universal de salud, cosa que, por ejemplo, aquí en México, cualquier persona puede acercarse al Hospital Ángeles y de manera gratuita, si tienes COVID, te tienen que atender. O sea, es un hecho. Te tienen que atender en el Grupo Ángeles. Ese es un convenio que se tiene firmado con los hospitales privados y fin de la historia. En Estados Unidos esto no pasó. Pues mucha gente que estaba enferma, que tenía gripa, síntomas de COVID, no fue al doctor porque no tenía cómo pagarlo. No se sabe cuánta gente murió en sus casas e infectó a quién sabe cuántos más, porque muchos no fueron al doctor. El otro problema es que muchos ya perdieron la cuenta de cuántos mueren porque los tienen que sacar con una rapidez y meterlos en fosas comunes. O sea, Estados Unidos perdió todo el control en Nueva York, no sabe realmente cuántos hay. Y si a eso le sumas los que hay en California, en Florida, en Georgia, en Washington, pues eso ya se volvió un relajo. Entonces, sí, Estados Unidos también reconoció, ¿saben qué? No tengo ni idea de cuántos muertos van. La misma Organización Mundial de la Salud dice, no tenemos ni idea de cuántos muertos ni cuántos hay en Estados Unidos. Pero la cifra que vemos en pantalla en este momento no es la correcta. También tendríamos que darle un porcentaje más alto. Yo calculo que si bien le va a Estados Unidos, debería estar entre 15 y 18% más alto, por lo menos. Esto por los datos estadísticos que hemos estado manejando. Así que tienen exactamente el mismo problema que nosotros, no saben cuántos son realmente ya. Ellos están haciendo pruebas, pero el test que están haciendo tiene una deficiencia muy grande. Te dan la respuesta en 24 horas. El test de 10 minutos no está funcionando. El de 24 horas sí. El problema es que cuando tú le haces el test a alguien, lo mandas a su casa y no todos regresan. Entonces tienen el resultado positivo de mucha gente que no regresó porque no puedes controlar a más de 318,000 casos más todos los que ya tienes en línea, que deben ser por lo menos otros 500,000. Claro. ¿Cómo controlas 500,000 personas que están eventualmente contagiadas? No se puede. No hay ni la capacidad médica, ni de test, ni de nada. Por más test que haga Estados Unidos, ya se puede controlar. Entonces, lastimosamente, y esto es muy triste, es muy, muy triste porque los muertos que son una tragedia los convertimos en simples estadísticas, pero lo cierto es que el número de muertos, sobre todo en el caso de Nueva York, deben ser, por lo menos, como diría China, mínimo un 50% más. Los chinos dijeron lo mismo. No sabemos cuántos son. Pero de muertos, en la ciudad donde brotó todo, mínimo un 50% más. ¿Cuál era el número, también, y cuál era el número que tenían los chinos? Por ahí creo que también tienes doy, la estadística. sí, ahorita te doy el dato de China, en un segundo. No tengo otra pantalla. Perdón, una pregunta que no esperaba, pero ahorita la encontramos rápidamente. En China Ahí fueron estamos. 4.633 muertos. Déjame ponerlo con un poco menos para que lo vean. Estos son los países que han tenido mayores conflictos en el mundo. Ya nos metieron a los mexicanos ahí. Bueno.
Vamos a suponer que en China tenemos un 50% de error, te lleva los números a 7,000 muertos. Ponle 8,000, ponle 10,000 muertos. Aún así no se acerca a Estados Unidos. Estados Unidos lleva 68,689 muertos en todo el país, con margen de error. Así que a China, súmale, lo podría llevar hasta 20,000 muertos con un margen de error ya gravísimo, y aún así las cifras no se parecen. Claro, Lo mismo en México. y considerando que Estados Unidos también tendría margen de error y el margen de error va para arriba. Ahora, Así es. en México, vamos a suponer que también tenemos un margen de error de lo que se acusa mucho al gobierno, de subregistro, de incorrecta estadística. De cualquier forma, sería difícil ocultar el doble o el triple de muertos de los que están ahí contabilizados al día de hoy. Ahora, el punto es la etapa en la que estamos nosotros. En la etapa en la que estamos en México corresponde en números vaya, cómo estaba Estados Unidos en el momento en el que nosotros estamos ahorita en México, ¿no? Eso sería interesante saber en el comparativo. Sí, claro. El tema ahí es que no estamos. México no ha tenido una velocidad. Así se ve México solo. Y se ve espectacular. O sea, esta gráfica da miedo. Pero así se Claro. ve México solo. Pero cuando le ponemos a Estados Unidos para poder comparar, pues nos hundimos completamente. El problema está aquí. Y si vemos con cuidado, el problema en Estados Unidos y en México empezó al mismo tiempo. 15 de marzo. Sí, aquí está. Y Estados Unidos se disparó. Y no hubo forma de detenerlo. México no, México ha sido más lineal, ha sido más lento todo. Suponiendo que el gobierno está mintiendo, suponiéndolo, ponte en el peor de los casos, que no son 23,000, que son 100,000 casos, porque nos está mintiendo con un 75% más. Aún así, estamos lejísimos del 1,158,000 de Estados Unidos. Claro, esto es proporcional, ellos son 330 millones, nosotros somos 130 millones. Así que aún sacando la ponderación no es equivalente. En México, vámonos al peor escenario posible, serán unos 100,000 en lugar de este dato que da el gobierno de 23,000, serán unos 110,000. Y en muertes deberíamos andar por 12,000, 14,000, más o menos. Siendo muy negativos con el gobierno mexicano. Bueno, oye, terminamos en 31 de mayo, como nos están ofreciendo. Yo no lo veo con las estadísticas como lo estás planteando aquí y el crecimiento de la curva. Yo no veo como por dónde podamos estar empezando las clases el 1 de junio. No, ni de broma, no, ni por dónde. Mira, esta es una página de nosotros. Nosotros diseñamos este gráfico. Aquí puedes ver las curvas. La curva, hay un doctor en estadística de la UNAM, de apellido Erdely, perdón. Erdely es esta línea anaranjada. Él dice que debemos multiplicar cada contagiado que el gobierno nos da por 31,3, que no es 1. Si el gobierno dice que es 1, en realidad son 31,3, que me parece una cantidad decente, un castigo bastante decente al gobierno por lo que está haciendo. El método Centinela, que dice López-Gatell, es de 8,2 por cada uno. Como no sabemos cuál es el verdadero, lo que hicimos nosotros, pues te graficamos los tres, ¿para qué nos metemos en problemas? Entonces, esta gráfica anaranjada es el peor escenario, el del matemático de la UNAM, que me parece que tiene sentido. O sea, si publicaron en todos los periódicos, búsquenlo ahí y verán, me parece lógico la forma en cómo lo calcula. Esa sería la línea real de México. Hoy, bajo el proceso de él, deberíamos tener infectados 779,526 personas. Y suena lógico, ¿no? Ya suena como que, ok, ya parecemos más humanos, porque si no parecemos superhumanos. Bajo la de Centinela del gobierno son 204,000 y bajo su proceso, que de verdad no se puede confiar, son 24,905.
y son 2.271 muertos. El problema de los muertos es que aquí hay algo que tenemos que entender. No pueden ser los miles de muertos que la gente dice, porque no hay cómo ocultarlos. Ocultar a los enfermos es más fácil, sobre todo los asintomáticos y porque están en su casa recuperándose. Podríamos, o los que tienen neumonía, los podemos, mientras estén vivos los puedes esconder, pero muertos ya no puedes. Y esto es porque si fueran miles y miles de muertos como los grandes, los que están planteando un escenario catastrófico, las funerarias no podrían sostener el ritmo y ya hubiera brincado en más de un lugar en el país el problema. Así como brincó en Tijuana el problema con Eugenio Derbez y su amigo del Seguro Social, y resultó que era cierto, por supuesto, ya tuvo que decir el gobernador, es cierto, están cayendo como moscas los doctores, y pues era cierto, ¿no? No puedes tapar el sol con un dedo. También lo cierto es que si en algún lado estuvieran muriendo miles y miles y miles de personas en México, no habría forma de ocultarlo, porque la misma sociedad se da cuenta. ¿Qué pasa hoy? Que si tú ves algo que está ocurriendo, tomas tu celular y filmas todo. Tú ya no tienes que pedir al gobierno nada. Ya hubiera salido en YouTube una fosa común donde están enterrando a miles y miles de cadáveres. Cosa que en Nueva York sí estamos viendo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros vamos a ese parámetro. Déjame mostrarte este último dato aquí. Este es el número de muertos. Por eso es que nosotros creemos, nosotros aquí en la consultoría creemos que el dato que debemos vigilar es el número de muertos. Porque el número de infectados jamás lo vamos a tener. Y el de muertos, sí podríamos, multiplíquenlo por 3 o por 4, depende del nivel de escepticismo de cada quien, y así se va comportando. Hasta el día de ayer van 2.271. Castígalo 3, 4, 5, 6 veces la que tú quieras, y entonces puedes tener el dato. Pero la gráfica se va a hacer muy similar. Así van creciendo los muertos. Así son el número de muertos por día. El día que más muertos hemos tenido son 163. Pero la gráfica, como pueden ver, no se comporta como las demás. Está subiendo, bajando, está haciendo ondas. Esto significa que aplanarse la curva no va a ser un proceso ni remotamente fácil. Dado lo que estamos viendo en este gráfico, sobre todo en la curva beige, que es la del gobierno, la no oficial del gobierno, de López-Gatell, bajo Centinela, con margen de 8.2, pues no vemos para cuándo. O sea, esa curva no ha hecho ni la menor, no tiene ni el menor indicio de doblarse. Vamos a aislar solo a México en esta para que lo vean. Ahí está. Sí, Una curva, déjame mostrarte la de China, perdón. Sí, sí, te escucho. sí. No, vaya, es que nos están planteando el hecho de que el pico va a ser en este fin de semana y pareciera, o la idea que quizá están dejando transmitir más bien, o así lo percibimos, es el hecho de que pues después del domingo la curva va a empezar a bajar, ¿no? Porque están diciendo que el pico va a ser entre el 8 y el 10 de mayo. Yo la verdad, aquí como van los números, parece que no. Digo, son optimistas los números comparado en función de la situación de Estados Unidos, que lo señalábamos como el gran perdedor. No obstante, en México seguimos con una situación de no tener una fecha clara hacia cuándo se va a poder aplanar esa curva para poder retomar actividades, ¿no? Sí. Bien, por ejemplo, la que está en pantalla, la verde, esta verde es China. Esto es una curva aplanada. Así se ve. Si dejo solo a China, así se tendrá que ver México para regresar a las actividades. Aquí, por lo menos aquí. Claro. Les voy a volver a poner México para que vean a lo que me refiero. Aquí está México, que aquí se ve así, pero tenemos que aislarlo, lo vemos solo. ¿Y en qué se parece? En la primera etapa de la curva china. Exactamente. O sea que Y si te das, nos faltan 2/3 partes de la pandemia todavía. y si observas, la diferencia entre punto y punto cada vez es más larga. ¿Y vemos? Esa diferencia entre punto y punto, ese gap que tenemos ahí, se va abriendo, 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 y eso es la fase 3 justamente. Y eso es lo que esperamos, que siga creciendo, 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 hasta que llegue a un punto. Sí, tiene que llegar en algún momento donde eso se frena. Depende de muchas cosas. Lo que comentábamos hace rato. El problema
es como en Estados Unidos. No podemos generalizar. No todo el país está tan grave. Hay zonas mucho más graves que otras. Hay unas zonas donde las cosas son muy tranquilas, como en el estado de Colima, muy tranquilas, pero hay ciudades que están muy convulsionándose ya como Tijuana. Tijuana Correcto. está convulsionado Ixtapalapa en la Ciudad de México, está convulsionado Benito Juárez en Quintana Roo, Cancún, para términos prácticos, Culiacán ya está complicando. Todos esos municipios complicados son los que realmente nos están doliendo. Pensar que México como país puede regresar a la normalidad el 1 de junio, mira, no te puedo decir que tengo la razón, pero difícilmente me equivoco. Manuel, Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda complicada últimamente. Platícame un poco de por qué estás metido en esto y qué análisis es lo que estás haciendo para tus clientes. Tú eres consultor financiero y tienes un despacho especializado en análisis financiero para las empresas. Nos conocemos en IPRESET haciendo análisis financiero para el sector logístico y transporte, pero si nos platicas un poquito más por qué estás involucrado en esto y cómo este conocimiento lo estás aplicando para beneficio de tus clientes. ok, gracias, gracias. Mira, sí, en efecto, nosotros lo que estamos haciendo con nuestros clientes es, la preocupación de todos es cuándo vamos a poder regresar. La pregunta clave es, ¿cuándo vamos a poder regresar por lo menos a tener actividades? Porque algunos de mis clientes no son sector esencial, están cerrados, pagando nóminas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos se llama Centro de Información Estratégica. Generamos un centro de información estratégica para cada uno de nuestros clientes dependiendo del giro, y dependiendo del giro presentamos más gráficas. Por ejemplo, tenemos un cliente del sector automotriz, es una fábrica de autos. Entonces, lo que buscamos es, las fábricas de autos tendrían que empezar a trabajar el 1 de mayo de acuerdo a lo que se estableció con el gobierno mexicano. Estamos viendo que van a empezar a regresar a trabajar, pero nosotros nos dedicamos a proveerles información y buscamos información por todos los medios posibles para que sea información legítima, que no sean falsas, que no estén manipuladas por el gobierno y tampoco por los opositores al gobierno. Buscamos información neutra de cada sector que te permita tomar decisiones. Tenemos clientes que están uno de ellos está por comprar una maquinaria que viene de China. El problema es, dice, ¿cuándo es un buen momento para comprar esa máquina y producir un tipo de alimento que ellos tienen? Y eso es lo que hacemos nosotros. Empezamos a buscar información y datos respecto a cada uno de los sectores para que tomen una decisión de cuándo pueden regresar, cuándo tienen que empezar a llamar a sus empleados, a replantearse cómo regresar, qué medidas tomar dependiendo de la ciudad en donde estén. Tenemos un cliente en la ciudad de Colima, en la capital del estado, Colima. En la capital del estado tenemos un cliente y ese cliente ya podría empezar a pensar seriamente en regresar a su negocio. Su negocio es entre Colima y Manzanillo. Ese es su movimiento. Colima, Manzanillo. Y dado que Colima y Manzanillo no tienen tanto problema, él podría sí pensar el 1 de junio, tranquilamente, en empezar a mover a sus camiones. Se dedica a transportar algunas cosas entre Colima y Manzanillo. Él podría hacerlo. Pero tenemos un cliente que está en Tijuana, que es una distribuidora de alimentos, de abarrotes. Él tiene que trabajar porque es un sector esencial. No tiene alternativa. Pero lo cierto es que le está costando mucho trabajo porque Tijuana está embroncadísimo. Tenemos otro cliente que está en el sector de la industria de la aeronáutica. En Tijuana hay industria de la aeronáutica y no hay ni para cuándo puedan abrir. O sea, Tijuana, yo calculo que si bien le va, van a empezar a regresar a trabajar sin peligro octubre, noviembre de este año. ¿Eh? Al ritmo al que va Tijuana, no veo cómo se pueda corregir. Cancún, el sector turístico, es otro cliente que tenemos allá, está relacionado con el sector turístico, tiene un restaurante. No vemos para cuándo puedan abrir porque también está muy emproblemado. Eso es lo que hacemos. Tomamos las ciudades donde estás, las zonas donde trabajas, hacemos un análisis y entonces lo proyectamos. Incluso a los que se dedican a exportar. Tenemos aguacateros en Uruapan y vigilamos mucho el comportamiento en Estados Unidos de la economía. Eso es lo que hacemos para todos ellos.
Y las sesiones pues son así como estamos aquí tú y yo ahorita porque no nos podemos reunir en persona y les vamos mostrando los datos para que vayan viendo cuándo es el mejor momento para regresar, qué hacer, invertir o no invertir. Eso es lo que hacemos y generar datos. Y aparte ya cuando todo regresa a la normalidad también pues, generamos los datos propios de la empresa, sus estados de resultados, sus clientes, su cobertura, penetración, hacemos evaluaciones financieras, pruebas de acidez, en fin. Hacemos que tengan ellos todos los datos necesarios para poder trabajar de manera ordenada. Disminuimos el riesgo financiero, es lo que tratamos de hacer. Manuel, muchas gracias. Te quiero comprometer, la verdad, ya aprovecharme de la ocasión que rara vez podemos tener, sobre todo en estos momentos tan convulsos. Pero como verás, tenemos nuestro primer summit de el futuro de las operaciones logísticas. Es un summit virtual que vamos a hacer la última semana de mayo. Te quiero comprometer y te quiero invitar para que nos compartas datos del sector transportes, del sector logística, seguramente con mucho mayor profundidad a partir de la noticia que hoy da Trump, que también creo que nos da un respiro y me parece que es algo optimista para el segmento en el cual nosotros estamos trabajando. Entiendo perfectamente que no podemos echar campanas al vuelo en temas de como país. Hay ciertas cosas que todavía hay que hacer. No veo para el 1 de junio regresar a trabajar. Quizá pueda ser gradual, quizá pueda ser geográficamente escalonado, pero te quiero comprometer para que nos acompañes en el Summit y busquemos un espacio para que nos compartas datos económicos del sector y una perspectiva. Creo que esta es la parte también que queremos mucho enfocar en el IPRESET, cuando hablamos del futuro de las operaciones logísticas. Queremos entender cómo viene el futuro, sabemos que hay un futuro, queremos ser optimistas también y encontrar un lado bueno de ese futuro, hacia dónde ir en temas de capacitación, en temas de tecnología, en temas legales, en temas de gestión del conocimiento. Y en esta parte creo que entras tú perfectamente bien, porque vamos a tener que trabajar ahora con otro tipo de datos en las empresas. Vamos a quizá esta transformación y todo este cambio que nos provocó el COVID-19 en la forma de hacer negocios, ahora nos va a llevar hacia ser más analíticos en la toma de decisiones, hacia recurrir a fuentes de información como tú, como todo lo que nos has comentado, para poder prospectar el futuro de las empresas, de nuestras empresas. Pues cuenta conmigo, yo encantado de la vida. Lo que sí quiero dejar muy, muy claro es que soy muy neutro en la información. En estos tiempos donde está polarizado todo, o eres del presidente o eres contra el presidente, nosotros estamos en medio y por eso es que tratamos de garantizar que la información es correcta. Por supuesto, estoy a tus órdenes y será un placer tenerles información para todos tus clientes. Muchas gracias, Manuel Toledo. Saludos.